Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Preparados para otra noche de terror en Michoacán? Dejen en los comentarios qué hora marca su reloj y desde qué ciudad o país nos están hablando. No se olviden de suscribirse y dejar su like. ¿Se atreven a escuchar estas historias con las luces apagadas? Pónganse cómodos y prepárense, pues vamos a comenzar nuestro viaje por lo desconocido, ahora mismo. No era un aroma constante, sino que aparecía en ráfagas, especialmente cerca del árbol afectado. Caminaba por la cocina y, de repente, la fragancia era tan intensa que me obligaba a detenerme, a cubrirme la nariz, preguntándome si estaba perdiendo la razón. Lo peor era la sensación de impotencia. Revisaba el suelo, examinaba los frutos, limpiaba las hojas caídas, pero nada disminuía la presencia de ese olor ni el temor que me empezaba a consumir. Dormir se volvió complicado. Cada crujido de madera, cada rama moviéndose con el viento, me hacía despertar sudando, con el corazón acelerado. A veces me sentaba en la sala, escuchando el silencio de la finca, intentando convencerme de que eran simples animales o mi mente jugando trucos. Pero la mirada de Miguel, su insistencia en que veía figuras entre los árboles, me recordaba que algo extraño estaba ocurriendo. El miedo se instalaba despacio, mezclado con la preocupación por la cosecha y por mi hijo. Esa combinación de lo cotidiano y lo inexplicable empezaba a desgastarme. No sabía si enfrentarme a ello directamente o simplemente esperar a que desapareciera, aunque cada día que pasaba sentía que algo en aquel árbol crecía, algo que no pertenecía a este mundo y que nos estaba observando. Con el paso de los días, lo que antes parecía un misterio aislado, comenzó a volverse imposible de ignorar. Miguel insistía en que veía figuras encapuchadas entre los árboles al caer la noche. Me contaba que se movían lentamente, susurrando palabras que no podía comprender, y que desaparecían tan pronto él intentaba acercarse. Al principio lo atribuía al miedo adolescente, a la imaginación de quien vive rodeado de leyendas del pueblo, pero los signos eran demasiado claros para seguir ignorándolos. Los animales comenzaron a enfermar de manera inexplicable. Las gallinas aparecían con heridas que no correspondían a picotazos ni a accidentes. Los perros se recostaban, febriles, sin moverse. Incluso una cabra que siempre fue fuerte y dócil empezó a negarse a comer. Cada mañana, al revisar el corral, sentía un nudo en el estómago. La sensación de que algo estaba mal, algo que no pertenecía a nuestra realidad, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. El olor de carne podrida se volvía más frecuente, penetrando en la casa, incluso cuando cerrábamos puertas y ventanas. No se podía ignorar, llegaba en ráfagas, a veces mezclado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas de aguacate. Miguel lo percibía también, pero lo que más lo perturbaba eran las figuras entre los árboles. A veces las veía desde la ventana de su cuarto, paradas, observándonos, casi inmóviles, pero la certeza de que nos vigilaban lo hacía retroceder, lleno de miedo. Intenté recurrir a las tradiciones de mi familia, rociar agua bendita alrededor del árbol, encender velas durante la noche, colocar pequeños amuletos entre las raíces. Nada parecía funcionar. Cada acción para protegernos era ignorada por aquel fenómeno. Al contrario, parecía intensificarse. La sensación de ser observado nunca desaparecía, y por momentos sentía que el árbol respiraba, que respondía a nuestra presencia. Mi propio miedo empezó a pesar más que la preocupación por la cosecha. Sentía tensión en cada músculo, la respiración acelerada cada vez que me acercaba al árbol, manos húmedas de sudor, la garganta seca. Miguel no dormía bien tampoco. Observaba el árbol desde su cuarto y a veces aparecía con ojeras profundas,
inquieto, con esa mirada de quien ha visto algo que no puede explicar. Aún así, seguíamos trabajando. La rutina diaria de revisar el riego, podar, cosechar lo que no se había echado a perder, se mantenía, aunque con un peso distinto. La sensación de normalidad había desaparecido. Por momentos, los pasos entre las ramas parecían acercarse más, resonando en la madera como si alguien caminara deliberadamente para hacernos notar su presencia. La tensión se volvió casi insoportable y comprendí que esto ya no era solo un problema de cosecha. Había algo más profundo, algo que parecía reclamar atención o respeto y que no estaba dispuesto a desaparecer. Al mirar al árbol afectado desde la distancia, sentía un frío que me calaba los huesos. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo, pero también comprendía que cualquier acción en este punto requeriría valor que no siempre sentía tener. Miguel y yo compartíamos la misma inquietud, silenciosa, pero inevitable. Aquel árbol y lo que lo habitaba no nos permitiría vivir tranquilos. La maldición parecía consolidarse y yo empezaba a comprender que enfrentarla sería inevitable. Después de varias semanas soportando aquella presencia, comprendí que no podía seguir esperando a que desapareciera por sí sola. Cada día que pasaba, la sensación de ser observado se volvía más intensa. Miguel evitaba acercarse al árbol y yo sentía un peso en el pecho cada vez que caminaba entre las hileras de aguacates. Decidí que había llegado el momento de actuar. Cortar la árbol que tanto daño nos estaba causando. Esa mañana me levanté antes del amanecer, cargando el hacha, con las manos temblorosas y la respiración acelerada. Caminé entre la niebla que cubría el terreno. Cada paso sonaba demasiado fuerte en la quietud de la finca. Sentía que el árbol me llamaba, que algo en él estaba consciente de mi intención. El aire estaba frío, húmedo, y un olor penetrante de descomposición flotaba alrededor, más fuerte que nunca. Cuando me acerqué, lo vi. La figura encapuchada estaba frente al árbol, inmóvil, observándome con una presencia que no podía describir completamente. No era sombra ni fantasma común. Había algo en la forma en que permanecía allí, como si midiera mi valentía y mi miedo. El corazón se me aceleró y sentí un terror que paralizó mis piernas. Instintivamente di un paso atrás, tropecé con las raíces y caí al suelo, sintiendo que todo mi cuerpo se tensaba al máximo. No tuve más opción que dar la vuelta y correr hacia la casa. Cada rama crujía detrás de mí como si alguien me siguiera, y el olor de carne podrida se intensificaba con cada respiración. Miguel apareció en la puerta con los ojos abiertos, comprendiendo que algo terrible acababa de ocurrir. Ambos nos quedamos allí, respirando con dificultad, incapaces de pronunciar palabra. Al amanecer, la luz del sol parecía casi normal, pero al mirar hacia el pomar, descubrí algo que me heló la sangre. Toda la finca estaba intacta. Los aguacates habían vuelto a la apariencia normal, excepto por el árbol que había decidido enfrentar. En sus ramas colgaba una pequeña calavera, blanca y diminuta, como un recordatorio de que algo nos había observado y que esa intervención no podía ser ignorada. Era como si la maldición hubiera dejado su sello, un símbolo silencioso y perturbador de que lo que habitaba el árbol no nos permitiría vivir tranquilos. Desde aquel día, evitamos acercarnos al pomar siempre que podemos. Miguel y yo seguimos trabajando, pero con la sensación constante de que los ojos de las figuras encapuchadas nos observan desde la distancia. A veces, al caminar por la finca, siento un frío que me recorre la espalda y escucho crujidos que no corresponden al viento ni a los animales. Aprendimos a convivir con ese miedo, con esa presencia, sin desafiarla nuevamente. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse ni controlarse. La rutina de la finca sigue, los aguacates crecen,
La vida continúa, pero algo invisible y silencioso permanece entre los árboles, recordándonos cada día que la maldición sigue viva y que hay secretos que uno debe respetar, aunque jamás pueda comprenderlos del todo. Soy Patricia. Desde que planeamos este viaje, sentí una mezcla de emoción y ansiedad que no me había pasado en años. Lorenzo y yo decidimos acampar en la montaña Tancítaro, un lugar que siempre me había fascinado por sus paisajes, pero que también es famoso por sus leyendas entre la gente del pueblo. La carretera hasta la base fue tranquila, con el aire fresco entrando por la ventana y el olor a pino y tierra mojada. Sentí que era un respiro de la ciudad, de las calles de Morelia y del ruido constante de mi trabajo como diseñadora de interiores. Llegamos cerca del mediodía y encontramos un pequeño claro rodeada de oyameles y pinos. El terreno estaba húmedo por la reciente lluvia y el viento movía suavemente las ramas, produciendo un sonido que era casi musical, aunque había algo inquietante en cómo el eco viajaba entre los árboles. Empezamos a montar la tienda de campaña. Lorenzo se ocupaba de la estructura mientras yo organizaba nuestras cosas dentro, manteniendo la mochila, las linternas y algo de comida. Era un ritual cotidiano que, en circunstancias normales, habría parecido banal, pero en ese lugar, cada movimiento se sentía amplificado, casi observado. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, noté algo que me hizo tensar los músculos sin darme cuenta. En la cima de la montaña, a lo lejos, se movían sombras que no pertenecían a los árboles ni a las rocas. Intenté decírselo a Lorenzo, pero él miró y solo vio la silueta de los pinos. Me sentí extraña, como si mi percepción se hubiera abierto a algo que los demás no podían notar. Después de un rato, comenzaron a escucharse susurros, voces bajas que parecían surgir entre las ramas y la bruma que empezaba a descender. No entendía palabras, pero el tono era inconfundible. Alguien hablaba cerca de mí, aunque no había nadie visible. La noche cayó por completo y la temperatura descendió rápidamente. Entramos a la tienda de campaña, intentando refugiarnos del frío y de la inquietud que sentíamos. Intenté dormir, pero cada crujido de las ramas, cada soplo del viento, me hacía abrir los ojos. Lorenzo también se movía inquieto, mirando de vez en cuando hacia la entrada. Sentí un miedo silencioso, uno que no podía gritar ni racionalizar. Cada sonido parecía más intenso, y la sensación de que alguien o algo nos observaba no me dejaba descansar. Al final, nos dormimos por momentos entrecortados. Cada ronquido o suspiro del otro me recordaba que estábamos juntos, pero también que estábamos solos en la montaña, completamente expuestos. A la madrugada, desperté sobresaltada por un ruido que no pude identificar. Lorenzo todavía dormía, ajeno a los pasos ligeros que parecían rodear nuestra tienda. Me quedé inmóvil, intentando diferenciar entre mi imaginación y la realidad. La montaña, pensé, no era solo un paisaje, era un lugar vivo, con secretos que yo no estaba preparada para enfrentar. Y sin embargo, algo en mi interior me decía que esto era solo el principio. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que apenas dejaban pasar la luz del sol, y la bruma aún se aferraba a los pinos. Nos preparábamos para descender por lo sendero cuando noté que Lorenzo caminaba con pasos inseguros. Me dijo que sentía una especie de vértigo, como si el suelo se moviera bajo sus pies, aunque todo parecía firme. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que eran los efectos del cansancio y del sueño interrumpido, pero había algo en su expresión que me hacía dudar. Mientras avanzábamos, algo extraño empezó a ocurrir. La botella de agua de Lorenzo desapareció,
dejando un espacio vacío en la mochila. Al principio pensé que la había olvidado dentro de la tienda, pero revisamos el campamento y no estaba allí. Luego, su pequeño cuaderno de anotaciones, donde registraba los detalles de la montaña, también se esfumó sin explicación. No había señales de robo ni de animales cerca, simplemente habían dejado de existir. Cada desaparición aumentaba la tensión y sentía un nudo en el estómago, como si la montaña estuviera jugando con nosotros, probando nuestra percepción de la realidad. A medida que descendíamos, el paisaje empezaba a parecer diferente de lo que recordábamos. Pequeñas rocas y raíces cambiaban de lugar, como si la tierra misma se reorganizara a nuestro paso. Lorenzo intentaba racionalizar, diciendo que tal vez era la luz cambiante de la mañana, pero su voz sonaba vacilante, menos segura que de costumbre. Yo percibía sombras que se movían fuera de nuestro campo de visión, figuras que desaparecían cuando intentábamos enfocarlas. El silencio a nuestro alrededor se volvía opresivo. Incluso los pájaros, que normalmente acompañan las caminatas matutinas, habían desaparecido. Todo parecía detenido, como si la montaña contuviera su aliento, observándonos mientras avanzábamos. Cada paso era un esfuerzo consciente por mantener la calma. El miedo se mezclaba con la incredulidad. No había explicación lógica para los objetos desaparecidos, ni para las sensaciones de vértigo y desorientación. La montaña empezaba a revelar un lado que no habíamos esperado, una presencia intangible que nos seguía, invisible pero palpable, jugando con nuestro sentido de la realidad y nuestra confianza mutua. Por momentos, sentí que nos miraba, evaluándonos, y que cada movimiento en falso podría desencadenar algo que no podríamos controlar. Al final del día, llegamos a un pequeño claro cerca de un arroyo. El agua corría con normalidad, pero la sensación de desorientación permanecía. Nos sentamos, intentando recuperar la calma y organizar nuestras pertenencias. Lorenzo me contó que se sentía débil y mareado, que sus manos parecían no obedecerle del todo. Yo intenté tranquilizarlo, pero mi propio corazón latía con fuerza, y mis sentidos estaban alerta a cada sonido, a cada movimiento en la maleza. La montaña no parecía solo un paisaje. Se sentía como un ser que respiraba y se movía con nosotros, observando cada paso y cada reacción. Al atardecer, la montaña comenzó a transformarse de manera inesperada. Una niebla densa descendió rápidamente, cubriendo el sendero y los árboles, difuminando todo a nuestro alrededor. Lo que antes era un paisaje reconocible, ahora se volvió un laberinto de gris y sombras, y apenas podía ver a Lorenzo a unos pasos de distancia. La sensación de aislamiento se intensificó. Cada sonido parecía multiplicarse en la bruma, y el aire húmedo hacía que cada respiración se sintiera pesada en el pecho. De repente, sentí algo tocando mis brazos, manos invisibles que me jalaban hacia los lados. Intenté resistir, pero era como si la niebla misma tuviera fuerza, empujándome y envolviéndome. Grité, aunque sabía que mi voz apenas se oía entre el silencio opresivo. Lorenzo extendió los brazos hacia mí intentando sujetarme, pero la niebla lo separaba de mí por completo. Por un momento, no podía verlo. Estaba sola, flotando entre la densidad gris que parecía cobrar vida. Minutos que se sintieron eternos pasaron hasta que, de repente, escuché el grito de Lorenzo cerca de mí, aunque no podía ubicarlo visualmente. Finalmente, apareció a unos metros, mirándome con ojos llenos de pánico. Había caído al suelo, empujada por la fuerza invisible, y sus manos intentaban asegurarse de que estaba bien. Nos miramos en silencio, comprendiendo que algo inexplicable nos había atacado. Algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Volvimos lentamente hacia la barraca, cada paso medido y cauteloso. El miedo nos obligaba a no mirar hacia atrás,
a no intentar entender lo que habíamos experimentado. La niebla continuaba rodeando el claro, pero parecía menos intensa cerca de la tienda, como si hubiera límites que respetara. Esa noche, permanecimos dentro de la barraca, temiendo incluso abrir la cremallera para mirar el exterior. Cada crujido, cada susurro del viento nos recordaba que no estábamos solos y que la montaña guardaba secretos que jamás podríamos comprender del todo. El silencio dentro de la barraca era pesado, cargado de tensión y ansiedad. Intentamos dormir, pero cada movimiento, cada respiración, nos recordaba la vulnerabilidad que habíamos sentido en la niebla. No intercambiamos palabras directas sobre lo sucedido, solo nos mirábamos, compartiendo un miedo silencioso, conscientes de que la experiencia nos había marcado de una manera que tardaríamos en comprender. La madrugada fue silenciosa y tensa. Dormimos apenas unas horas, con los recuerdos de la niebla y las manos invisibles todavía grabados en la piel y en la mente. Al salir de la barraca, la luz tenue del amanecer apenas alcanzaba a iluminar el sendero. Al principio parecía normal, pero pronto notamos algo extraño en el terreno. La senda que habíamos recorrido descendiendo la montaña parecía haber desaparecido por unos minutos. Caminábamos entre los árboles y el suelo, pero de repente el camino no existía. La confusión se apoderó de nosotros. Sentíamos que estábamos atrapados en un lugar que cambiaba a su voluntad. Lorenzo intentó mantener la calma, buscando puntos de referencia entre los pinos y las rocas. Yo seguía sus pasos, sintiendo el corazón acelerado y las manos frías. La montaña parecía burlarse de nuestra percepción, y cada instante en que el sendero no estaba visible, aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Pero después de unos minutos que se sintieron eternos, la senda reapareció como si nada hubiera ocurrido. El alivio fue inmediato, pero al mismo tiempo extraño. Sabíamos que algo en la montaña había decidido mostrarnos su poder de manera silenciosa y perturbadora. El descenso continuó en silencio. Evitamos hablar de lo que había sucedido. Nuestras voces sonaban demasiado normales para expresar lo que realmente sentíamos. Al llegar al borde del bosque, donde la tierra se nivelaba y los sonidos de la vida cotidiana regresaban, la tensión disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Yo, a pesar de los intentos de retomar la rutina, seguía teniendo sueños inquietantes con sombras y manos en la niebla. Y Lorenzo percibía que mi mirada estaba cargada de recuerdos que no quería compartir. Hoy, cada vez que recordamos ese viaje, sentimos un respeto silencioso por la montaña y sus secretos. Evitamos hablar de ello en voz alta. Las historias y leyendas locales son tratadas con cuidado y entendemos por qué. Lo que vivimos no tiene explicación racional, y aún así, permaneció grabado en nosotros con una claridad aterradora. La montaña nos mostró que hay lugares donde la percepción puede fallar, donde el tiempo y el espacio se alteran, y donde la naturaleza parece esconder algo que no estamos preparados para entender. Aún así, sigo despertando algunas noches con la sensación de manos que me rozan y sombras que me observan. No hay nada visible, y sin embargo, lo siento. Esa experiencia nos cambió, nos recordó nuestra vulnerabilidad y nos enseñó que hay lugares en este mundo donde lo inexplicable acecha, silencioso y paciente, esperando ser percibido solo por quienes se atreven a estar allí. Nunca imaginé que caminar por la noche pudiera convertirse en algo inquietante. Soy Mariana. Después de casarme con Guillermo, empecé a salir con nuestro perro por las calles silenciosas de la colonia, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que ofrece la noche. La luz amarilla de las farolas apenas iluminaba los caminos,
y el silencio se sentía profundo, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles y el ladrido distante de algún perro. Nuestra casa está muy cerca del cementerio de Morelia, Michoacán, un lugar que siempre me transmitió respeto y cierta distancia. Al principio, los paseos eran relajantes. El perro olfateaba cada rincón, yo respiraba con calma y todo parecía normal. Pero una noche, mientras avanzábamos por los senderos de tierra que bordean el cementerio, percibí algo extraño. Pasos que resonaban muy cerca de nosotros, aunque no había nadie a la vista. Mi perro se tensó de inmediato, erizó las orejas y comenzó a gruñir hacia la oscuridad. Intenté explicármelo. Quizá era el viento moviendo las ramas o algún animal que se desplazaba entre las lápidas, pero los pasos continuaban, acompasados a mis propios movimientos. Y entonces llegaron los susurros, casi imperceptibles, como voces que flotaban entre los túmulos. No podía entender las palabras, solo sentirlas, y eso me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No conté nada a Guillermo. Me parecía absurdo preocuparlo con algo que podría parecer producto de mi imaginación. Sin embargo, con cada paseo, la sensación se intensificaba. Sombras que se movían apenas fuera de mi visión, olor a tierra húmeda que no podía identificar y el perro cada vez más alerta, olfateando el aire con insistencia. Una noche, mientras nos acercábamos a una sección antigua del cementerio, el perro comenzó a ladrar hacia una lápida desgastada por los años. Me detuve, tratando de calmarlo, y entonces lo vi. Un nombre grabado en la piedra que me resultaba inquietantemente familiar. Intenté recordar de dónde lo conocía, pero no pude ubicarlo. Un nudo de angustia se formó en mi estómago y me obligó a dar la vuelta, regresando a casa con el corazón acelerado. Esa noche, los pasos y los susurros parecieron seguirme incluso después de cruzar la puerta, resonando en mi mente y perturbando mi sueño. Aún no conté nada a Guillermo. Solo sabía que algo invisible y persistente comenzaba a invadir mi vida, transformando mis paseos nocturnos, antes tan tranquilos, en momentos llenos de miedo silencioso y creciente. Los días siguientes fueron extraños. Comencé a notar pequeñas cosas desapareciendo en casa. Mi collar favorito, unas llaves que siempre dejo en la repisa, incluso un libro que había dejado sobre la mesa. Al principio pensé que lo había movido yo misma y que simplemente lo olvidaba. Pero la frecuencia y la naturaleza de los objetos hacían que la explicación se sintiera insuficiente. El perro parecía percibir lo mismo. Se tensaba, olfateaba cada rincón y se quedaba quieto mirando el aire, como si algo invisible estuviera allí. Decidí salir de nuevo al cementerio, esta vez de día, para intentar comprender qué estaba pasando. La luz del sol no lograba disipar la sensación de inquietud que me acompañaba. Caminé entre los túmulos antiguos y, para mi horror, noté que había lápidas nuevas, colocadas de manera reciente, con nombres que me hicieron detenerme y contener la respiración. Algunos eran nombres conocidos, pero otros parecían familiares de un modo extraño, como si formaran parte de mi vida sin que pudiera recordarlo. El aire parecía más denso allí, y el murmullo que antes escuchaba por las noches parecía infiltrarse en mis pensamientos. Me costaba mantener la calma, sentía un peso en el pecho, un miedo que se mezclaba con la curiosidad y la incredulidad. Cada lápida nueva que veía me provocaba un estremecimiento, y el perro, lejos de tranquilizarme, tiraba de la correa hacia atrás, intentando alejarme. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no tenía cómo responder. Durante los días siguientes, el fenómeno de los objetos desaparecidos continuó. Lo más inquietante era que no había rastro de ellos. No caían al suelo, no se movían por accidente, simplemente dejaban de existir en el lugar donde los había dejado. Mi sensación de vulnerabilidad crecía y me sentía atrapada entre lo racional y lo inexplicable. Una tarde, mientras revisaba el correo,
encontré una carta sin remitente, con palabras sencillas pero extrañamente personales. Hablaba de cosas que yo había visto en el cementerio, de nombres que reconocía y de sensaciones que no había compartido con nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por primera vez sentí que esto no era un juego de mi mente, sino algo que realmente estaba sucediendo. El perro, cada vez más nervioso, se negaba a entrar a ciertas habitaciones y se mantenía cerca de mí todo el tiempo. Esa sensación de presencias invisibles no me abandonaba ni dentro de casa ni en mis paseos. Algo me decía que el cementerio no era solo un lugar físico, estaba de alguna manera conectado conmigo, con mi vida, con algo que no entendía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude dejar de pensar en las lápidas nuevas y en los objetos desaparecidos. Sentí un peso sobre mis hombros, un miedo silencioso que se mezclaba con la impotencia. Y supe que, de algún modo, lo que estaba sucediendo estaba solo comenzando. Las noches comenzaron a transformarse en un territorio de pesadillas que no podía ignorar. Cada sueño era más intenso que el anterior, y siempre seguía un patrón inquietante. Me veía enterrando a alguien que no conocía, sus manos pidiendo ayuda, su rostro cubierto por tierra húmeda, mientras yo sentía una mezcla de miedo y obligación, como si fuera mi deber completo. Al despertar, mi corazón latía con fuerza, y el sudor empapaba mi ropa de dormir. Pero lo más aterrador no eran los sueños en sí, sino las marcas en mi cuerpo que aparecían al despertar. Manos impresas en mis hombros, brazos y espalda, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Al principio traté de atribuirlo a pesadillas demasiado vívidas o a movimientos involuntarios durante el sueño, pero las marcas eran demasiado claras, demasiado humanas para ignorarlas. Cada mañana me miraba en el espejo con miedo, temiendo descubrir más señales inexplicables. Intenté mantener la calma y seguir con mi vida cotidiana, pero la sensación de que algo me observaba nunca desaparecía. El perro ya no solo reaccionaba a los objetos que desaparecían o a las sombras del cementerio. Ahora gruñía y se mantenía junto a mí incluso durante el día, como si percibiera presencias que yo no podía ver. Sentía que estaba atrapada entre la realidad y algo que se escapaba a toda explicación lógica. Finalmente, no pude seguir ocultándole lo que ocurría a Guillermo. Le conté todo, los susurros en el cementerio, los objetos que desaparecían, las lápidas nuevas, las cartas sin remitente, los sueños y las marcas en mi cuerpo. Intentó calmarme, ofrecer explicaciones racionales, buscar causas físicas o psicológicas. Me aseguró que todo tenía que tener una razón lógica, pero cuando le mostré las marcas que aparecían de manera inexplicable, sus ojos reflejaron la misma incredulidad que yo sentía. No había explicación para lo que nos estaba ocurriendo. A partir de ese momento, cada paseo al cementerio se volvió imposible. El miedo ya no era solo un escalofrío pasajero, era un peso constante que me acompañaba en cada movimiento, en cada pensamiento. Sentía la necesidad de alejarme, de protegerme, pero la presencia parecía seguirme incluso cuando intentaba permanecer en casa. Por la noche, mientras intentaba dormir, percibía el olor de tierra húmeda, la respiración cercana de algo invisible y la certeza de que no estaba sola. Esa sensación de amenaza silenciosa y persistente me hizo comprender que lo que estaba viviendo no era una coincidencia ni un juego de la imaginación, era real, tangible, y se estaba acercando cada vez más a mi vida cotidiana. Después de semanas, sintiendo que la presencia me seguía a cada paso, decidimos que era hora de alejarnos de nuestra casa y del cementerio. Cada carta sin remitente, cada flor que aparecía inesperadamente en la puerta, cada sonido extraño durante la noche me convencían de que no había manera de convivir con aquello. Guillermo empacó nuestras cosas con cuidado, intentando que el cambio fuera lo más normal posible.
pero yo sentía que la sombra de lo inexplicable nos seguía en silencio. Aunque nos mudamos a otra colonia, lejos del cementerio, no pude deshacerme de la sensación de vigilancia constante. Algunas noches, mientras intentaba dormir, percibía el olor a tierra húmeda, el mismo que me acompañaba en los paseos nocturnos, y un escalofrío recorría mi espalda, como si alguien invisible estuviera detrás de mí, observándome. El perro se mantenía inquieto, girando la cabeza hacia rincones vacíos, como si tratara de advertirme de algo que no podía ver. Un día, encontré otra carta, esta vez en nuestro buzón nuevo. No tenía remitente ni indicios de quién la había dejado. Contenía palabras simples, pero llenas de una familiaridad que me resultaba perturbadora. Hablaban de los paseos, de los objetos desaparecidos, de los nombres de las lápidas. La sensación de que alguien sabía demasiado sobre mí me hizo estremecer. Guillermo intentó restarle importancia, pero pude notar la preocupación en sus ojos. Ninguno de los dos tenía explicación para lo que ocurría, y eso era lo más aterrador. Con el tiempo, traté de normalizar mi vida, retomar mis paseos diurnos, organizar la casa, cuidar de nuestro perro. Pero cada vez que el viento soplaba de cierta manera, cada vez que olía tierra recién mojada después de la lluvia, sentía esa presencia silenciosa, cercana, que no necesitaba mostrarse completamente para que supiéramos que estaba allí. Habíamos logrado escapar físicamente del cementerio, pero lo que allí empezó nos había seguido, marcando nuestra existencia de un modo que nunca podría ignorarse. A veces, mientras miro la ventana y escucho el ladrido del perro hacia la calle vacía, me pregunto si alguna vez podremos sentirnos realmente seguros. Sé que la sombra invisible de aquello que habitaba el cementerio sigue presente, un recordatorio silencioso de que hay cosas que no se pueden dejar atrás, no importa cuán lejos huyamos. Buenas noches, me llamo Joel. Cuando mi familia y yo llegamos a la casa, sentí una mezcla de emoción y alivio. Después de meses buscando un lugar más grande y cercano a la escuela de David y Débora, parecía que finalmente habíamos encontrado algo que se ajustaba a nuestras necesidades. La casa, con su fachada de adobe y ventanas de madera adornadas con rejas antiguas, tenía un aire colonial que me recordaba a las casonas que veía de niño en Michoacán. El jardín, cubierto de hojas secas y rodeado de árboles frutales, prometía tardes soleadas para los niños, y la veranda que se extendía a lo largo del frente ofrecía un espacio perfecto para tomar café mientras Solange, mi esposa, revisaba sus plantas. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Organizamos cada habitación, desempacamos cajas y las risas de los niños llenaban los corredores. David exploraba el patio y parecía fascinado con cada rincón, mientras Débora inspeccionaba los muebles antiguos con curiosidad. Solange se ocupaba de la cocina y del jardín, atendiendo con paciencia a cada maceta y cortina que colgaba en los ventanales. Todo parecía, a primera vista, tranquilo y cotidiano. Sin embargo, la primera noche trajo consigo un cambio que no pude ignorar. Mientras me disponía a dormir, un sonido constante y extraño se colaba por las ventanas. Un viento que no solo soplaba, sino que emitía un ulular casi humano, un quejido que se mezclaba con el crujido de la madera. Intenté racionalizarlo. Es la casa antigua, los ventanales dejan pasar el aire, me dije. Pero algo en el tono de esos sonidos me hizo sentarme en la cama y escuchar con atención. El viento parecía moverse dentro de la casa, no solo afuera. Fue entonces cuando la puerta del corredor que conducía a los cuartos de los niños se abrió sola. El chirrido de las bisagras resonó en la habitación como un grito silencioso. Me levanté,
con el corazón acelerado, y la cerré cuidadosamente, asegurándome de que estuviera bien trabada. Solange despertó y notó mi inquietud. Intercambiamos miradas cargadas de preguntas sin palabras. Las noches siguientes repitieron el patrón: ruidos extraños, puertas que se abrían sin razón aparente y esa sensación persistente de que alguien nos observaba, aunque la casa estuviera vacía. Cada vez que trataba de dormir, sentía que un frío pasajero recorría mi espalda y que los murmullos del viento me rodeaban, como si la casa respirara conmigo. La rutina diaria continuaba. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, y Solange mantenía la calma mientras intentábamos ignorar lo que parecía imposible de explicar. Sin embargo, un día noté que un objeto se había movido del lugar sin que nadie lo tocara. Una silla que estaba junto al comedor apareció cruzada en el pasillo, y un vaso quedó tirado en el suelo, intacto pero fuera de sitio. Me sentí atrapado entre la incredulidad y un temor creciente. Sabía que la vida debía continuar, pero cada noche me encontraba revisando las cerraduras, escuchando el ulular del viento y preguntándome si estábamos realmente solos en esa casa. Con cada noche que pasaba, el viento no era solo viento y la casa no era solo casa. Había algo en ella que parecía observarnos, algo silencioso que comenzaba a marcar nuestra rutina con pequeños gestos, con puertas que se movían y ruidos que no tenían origen aparente. Y mientras trataba de explicar todo de manera lógica, una sensación creciente me decía que la verdadera historia de la casa apenas comenzaba a revelarse. Los días siguientes a nuestra primera noche en la casa fueron complicados. Al principio, tratamos de normalizar los pequeños incidentes, objetos movidos, puertas que se abrían solas, pero la situación comenzó a intensificarse de manera que ya no podía explicarse con simples corrientes de aire o descuidos. Una tarde, mientras Solange limpiaba la sala, un jarrón antiguo que había estado sobre la repisa cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Nadie lo había tocado. Sentí un nudo en el estómago al observar los fragmentos y me pregunté si realmente estábamos solos. Esa misma noche, mientras revisaba la casa antes de dormir, vi algo que me hizo detener la respiración. En la ventana del comedor, que daba al jardín, apareció una silueta femenina. Estaba quieta, casi flotando detrás de la cortina, y desapareció cuando me acerqué. Traté de convencerme de que era un reflejo, que la luz de la farola afuera había jugado con mi mente, pero no pude quitarme la sensación de que nos observaba. El ambiente comenzó a volverse más opresivo. Un olor a quemado se esparcía por la casa en momentos inesperados. Primero en la cocina, luego en el corredor que conectaba los cuartos. Revisamos todos los aparatos eléctricos y nada estaba encendido ni humeante. Solange se mostraba inquieta, aunque intentaba mantener la calma por los niños. David comenzó a quejarse de ruidos en su cuarto, pasos que parecían acercarse mientras él trataba de dormir. Débora, más sensible, decía que sentía que alguien la miraba cuando estaba acostada, y a veces se negaba a quedarse sola en su habitación. Una tarde, mientras ordenaba las herramientas en el cobertizo, escuché un golpe seco en la ventana. Al mirar, no había nadie, pero la cortina se movía como empujada por una fuerza interna. Esa sensación de ser observado nunca me abandonaba, y cada sonido, cada movimiento del viento, parecía adquirir un matiz amenazante. La tensión entre nosotros crecía. Solange empezaba a dudar de que la casa fuera segura, y yo sentía una mezcla de impotencia y frustración por no poder protegerlos completamente. Por las noches, los objetos seguían cayendo sin explicación. Libros de la biblioteca se desplomaban al suelo, las sillas se desplazaban ligeramente y el eco de pasos resonaba en pasillos vacíos. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en una casa que parecía tener vida propia.
Los murmullos del viento se mezclaban con sonidos inexplicables y los ojos invisibles de la casa parecían seguir cada movimiento de los niños. Intentábamos continuar con nuestras vidas, pero la incertidumbre nos consumía. Comer en la cocina se volvía una prueba de paciencia. Subir a las habitaciones para acostar a los niños se sentía como un acto de valentía silenciosa. Y mientras trataba de mantener la calma por Solange y los niños, una verdad se volvía innegable. La casa ya no era un simple lugar para vivir, sino un espacio donde algo desconocido comenzaba a marcar nuestra rutina con pequeños gestos, con presencias que nadie podía explicar. Empezó a ser imposible ignorar lo que ocurría en las habitaciones de los niños. David seguía con sus quejas de ruidos y sombras, pero fue Débora quien nos obligó a enfrentarlo. Cada noche, al acostarla, me pedía con voz temblorosa que no me fuera todavía, que algo estaba en su cuarto y no la dejaba dormir. Decía que una moza aparecía en el rincón, vestida con ropa antigua, su cabello desordenado y su mirada fija en ella. Al principio intenté pensar que era producto de su imaginación o de los cuentos que escuchaba en la escuela, pero la seriedad en su voz y la insistencia con la que describía la figura me hizo estremecer. Una noche decidí quedarme en su cuarto hasta que se durmiera. Observé la habitación a la luz tenue de la lámpara de noche y sentí un frío que no provenía del viento ni de las corrientes de la casa. Débora me explicó con gestos cómo la moza se quedaba inmóvil, como esperando algo, señalando el rincón donde supuestamente permanecía. Cada vez que intentaba moverme, la sensación de ser observado se intensificaba. No había forma de verla con claridad. Era como si la presencia tomara la forma de la imaginación de mi hija, pero con un peso tangible en el aire. Solange empezó a mostrar signos de preocupación constante. La veía rezar silenciosamente antes de dormir, hablar con calma a los niños para tranquilizarlos, y aún así su rostro reflejaba miedo. Yo, por mi parte, sentía cómo mi pragmatismo se erosionaba. Cada puerta que crujía, cada sombra que pasaba por el corredor, me hacía recordar la advertencia silenciosa de la casa. Algo allí no quería que estuviéramos. En varias ocasiones, mientras revisaba el cuarto de los niños, noté que los juguetes se movían levemente, como empujados por manos invisibles. Débora aseguraba que la moza los tocaba para llamar su atención, y a veces los veía caer de las repisas sin que nadie los tocara. Sentí una mezcla de culpa y desesperación. Mis hijos estaban siendo observados por algo que no podía explicar ni controlar. Me preguntaba si había alguna manera de protegerlos, pero la casa parecía envolvernos en su propia historia, obligándonos a reconocer que lo que ocurría allí estaba más allá de nuestra comprensión. El viento seguía entrando por las ventanas, mezclándose con murmullos apenas perceptibles. Cada noche se sentía más cercano, más insistente. No había forma de dormir tranquilos. El miedo de Débora era contagioso. David empezaba a mirar las esquinas con recelo, y Solange no podía dejar de pensar en cómo la presencia parecía alimentarse de nuestra vulnerabilidad. Yo intentaba mantener la calma, recordándome que debía actuar con lógica, pero cada día que pasaba, la sensación de que algo invisible nos observaba se volvía más intensa y más real. En esos días, la casa dejó de ser simplemente un lugar para vivir. Se había convertido en un espacio donde lo cotidiano y lo inexplicable se mezclaban, y donde la seguridad de mis hijos estaba constantemente amenazada por una presencia silenciosa, fija y decidida a no dejarnos olvidar que éramos intrusos en su territorio. Cada noche, antes de cerrar los ojos, miraba a Débora dormir y deseaba poder protegerla de lo que ni siquiera podía comprender. La noche en que decidimos salir, una sensación de urgencia me atravesaba el pecho. Después de semanas soportando ruidos, objetos que se movían solos
sombras y la presencia constante sobre los niños, comprendimos que ya no podíamos quedarnos. Solange estaba pálida. Sus manos temblaban mientras recogíamos lo indispensable. Los niños seguían en silencio, como si intuyeran que algo más allá de nuestra comprensión estaba presente, esperando. Al cerrar la puerta principal detrás de nosotros, un escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando giré la llave, escuchamos nuestras voces, débiles al principio, pero claramente llamándonos desde el interior. Era como si la casa respirara y no quisiera dejarnos ir. Me quedé paralizado por un instante, con la mano en el picaporte, mientras la puerta parecía vibrar con una fuerza invisible. David apretó mi brazo y Débora se abrazó a Solange, susurrando que la moza estaba en el umbral, observándonos partir. El viento rugía más fuerte esa noche, y entre los silbidos parecía pronunciar nuestros nombres, mezclándose con los murmullos de siempre. Cada paso hacia el automóvil era un esfuerzo. Sentía que la casa nos retenía, que cada sombra y cada rincón guardaba un fragmento de nuestra presencia que no estaba dispuesta a soltar. Con una última mirada, percibí la silueta de la veranda y la luz tenue de las habitaciones. Por un momento, me pareció ver a la moza parada en el balcón, como despidiéndose o vigilándonos mientras huíamos. Llegamos a la casa de la madre de Solange, respirando aliviados, pero con una tensión que no desaparecía. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero cada tormenta nocturna nos recordaba lo que habíamos dejado atrás. El viento traía consigo murmullos que reconocíamos, ecos de la casa del viento que se infiltraban en nuestras ventanas, en los árboles del jardín y hasta en los recuerdos de los niños. Finalmente, encontramos una casa para alquilar en otro barrio, lejos de aquel terreno antiguo y sus secretos. La vida cotidiana volvió poco a poco, con risas y rutinas normales. Sin embargo, cuando la tormenta se acercaba y el viento golpeaba con fuerza, un estremecimiento nos recorría. Los murmullos, como voces lejanas pero inconfundibles, parecían flotar entre los árboles, recordándonos que la casa del viento aún estaba presente, aunque físicamente habíamos escapado. La sensación de que algo nos observaba, de que algo seguía esperando, nunca desapareció por completo. Desde aquel entonces, cada ráfaga de viento que atraviesa Morelia me devuelve un recuerdo. El eco de la casa, los ojos invisibles que vigilaban a mis hijos, y la certeza de que algunos lugares guardan historias que no se pueden dejar atrás, por más que uno intente huir. Me llamo Ainara, tengo 27 años y soy bióloga acuática. Desde hace meses había estado realizando mi investigación de maestría en el río Balsas, en Michoacán, estudiando la diversidad de peces y su comportamiento en distintas condiciones del agua. Vivía sola en una pequeña cabaña cerca del río, rodeada de selva y pueblos ribereños donde la vida sigue al ritmo del río. Las mañanas las dedico a recolectar muestras, tomar notas y preparar los equipos. Las noches, a observar y registrar el comportamiento nocturno de los peces, siempre acompañada por el sonido constante del agua y los animales que despiertan al caer la oscuridad. La noche se había cerrado sobre el río Balsas como un manto oscuro que parecía absorber cada sonido. La humedad del aire se pegaba a mi piel mientras remaba con cuidado, evitando los troncos sumergidos que salían inesperadamente frente a mi canoa. Me había acostumbrado a la soledad de los trabajos de campo, pero aquella noche algo se sentía distinto. Al doblar una curva del río, un olor extraño me hizo frenar. Era un aroma intenso y nauseabundo, como carne en descomposición, flotando sobre la superficie del agua. Mi estómago se revolvió y tuve que tragar saliva varias veces antes de seguir. Intenté racionalizarlo.
Quizás algún animal había caído al río, pensé, pero el hedor persistía, concentrándose en un punto que parecía avanzar conmigo, como si me siguiera. Mientras avanzaba lentamente, escuché algo que me hizo detener el corazón por un instante. Una voz femenina, apenas un susurro, llamaba mi nombre. Laura, Laura. Me giré hacia la orilla, esperando ver a alguien escondido entre los árboles, pero no había nada más que sombras y el murmullo constante del agua. El viento movía las hojas y los insectos nocturnos zumbaban, pero aquel sonido no pertenecía a la naturaleza. Era humano, familiar, pero extraño. Intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio de la jornada y las noches sin dormir acumuladas. Había pasado semanas estudiando a los peces en esta sección del río, y los ruidos nocturnos eran comunes, aunque normalmente se limitaban a croar de ranas o chillar de aves nocturnas. Pero esta vez, la sensación era diferente. Algo me observaba desde la oscuridad, y no podía ver qué era. Remé con más firmeza, tratando de dejar atrás aquel tramo, pero cada movimiento parecía amplificar los susurros. El miedo se instaló como un frío en mi espalda y sin darme cuenta, mis manos comenzaron a temblar. Sentí que debía regresar al campamento, aunque sabía que aún faltaban horas para completar la recolección de muestras. La curiosidad científica y el instinto de aventurera me empujaban a seguir, pero la incomodidad crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, alcancé una zona más amplia del río, donde la luz de la luna se reflejaba sobre el agua oscura, y traté de centrarme en los peces. Cada movimiento de la caña, cada salpicadura parecía trivial frente al misterio que se escondía entre las sombras. Esa noche, mientras remaba hacia la orilla para almacenar mis muestras, no pude dejar de mirar hacia atrás, esperando que nada emergiera de la negrura. Aquel río, que conocía como la palma de mi mano, empezaba a mostrarme que no todo podía explicarse con la ciencia. Los días siguientes fueron difíciles. Cada salida al río traía una mezcla de fascinación científica y miedo creciente. Había decidido seguir con la investigación a pesar de lo que había sentido la primera noche, convencida de que había alguna explicación lógica para los extraños susurros y olores. Sin embargo, el río comenzaba a mostrarme que no todo podía racionalizarse. Una tarde, mientras revisaba las redes que había colocado en un brazo del río, noté que algunas habían desaparecido. Al principio pensé que se habían soltado por la corriente, pero las demás estaban intactas, ancladas con fuerza. Mis frascos de muestras también comenzaron a desaparecer misteriosamente. Algunos aparecían flotando río abajo, otros simplemente no estaban. Sentí una frustración y un miedo que se mezclaban en mi pecho, un nudo que no podía deshacer con explicaciones racionales. Esa noche, al remar nuevamente bajo la luna, observé algo que me dejó helada. En ciertas zonas, el agua cambiaba de color. En algunas partes era más oscura que el resto, casi negra, como si absorbiera la luz de la luna. En otras, adquiría un tono rojizo que parecía pulsar suavemente, como si respirara. Intenté mantener la calma, recordando los sedimentos y las algas, pero la frecuencia y la intensidad del cambio era imposible de ignorar. A medida que avanzaba, sentí que algo invisible me seguía. Pequeñas ondas se formaban alrededor de mi canoa, desviándola levemente de su curso. El sonido del remo en el agua parecía apagarse por momentos, reemplazado por un murmullo indefinible que no podía identificar. Cada reflejo de la luna en el agua parecía moverse de manera extraña, como si algo dentro del río quisiera mostrarse y luego se ocultara antes de que pudiera entenderlo. Intenté mantener registros detallados, hora, lugar, condiciones del río, todo lo que podía anotar para explicar científicamente lo que estaba ocurriendo. Pero incluso con datos, una sensación de peligro persistía,
Mi corazón latía con fuerza cada vez que las sombras se movían más rápido que mi vista, cada vez que las corrientes parecían anticipar mis movimientos. La lógica de la ciencia chocaba con la evidencia de lo que mis sentidos me decían. Algo en el río me observaba, y no era humano. Al regresar al campamento, exhausta y con las manos temblando, intenté explicarme los fenómenos. Quizá era el cansancio, la soledad, la mezcla de sonidos de la selva con mi mente cansada. Sin embargo, mientras colgaba los equipos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo invisible me había seguido hasta allí, susurrando mi nombre en la oscuridad. Esa noche, antes de dormir, cerré los ojos con un nudo en la garganta, preguntándome si podría volver al río al día siguiente y si algo aún más extraño me esperaba entre sus aguas. Las noches se habían convertido en un territorio tan peligroso como el río mismo. Dormir ya no era un descanso, era una continuación de la inquietud que me acompañaba desde la primera salida. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños me atrapaban con una intensidad que parecía más real que la propia vigilia. En mis pesadillas, veía personas ahogándose en el río, sus rostros pálidos y desesperados implorando ayuda. Reconocía a algunos de ellos, pescadores locales que había visto brevemente en las aldeas, niños jugando en la orilla, figuras que jamás habían hablado conmigo, pero que mi mente transformaba en súplicas angustiadas. Trataba de acercarme, de agarrarlos, pero mis manos atravesaban el agua como si nada existiera. Despertaba jadeando, con la sensación de que realmente había estado bajo el agua, con el frío calándome los huesos. El terror no se quedaba en los sueños. Durante el sueño sentía manos invisibles tirando de mis pies, como si alguien o algo intentara arrastrarme hacia el fondo de la cama. Al principio pensé que eran calambres o la tensión acumulada, pero el frío y la presión eran demasiado específicos, demasiado reales. Mi cuerpo reaccionaba con fuerza, los brazos rígidos, la respiración agitada, el corazón golpeando en mis oídos. Incluso cuando me incorporaba y encendía la luz, había una sensación persistente de vigilancia, un silencio que me miraba desde las sombras de la cabaña. Intenté racionalizarlo todo, como siempre lo había hecho en el río. Llevaba un registro detallado de los sueños, fechas, horas, posibles desencadenantes. Tomé infusiones para relajarme, cambié de posición al dormir, pero nada parecía interrumpir esa conexión que el río había establecido conmigo. La investigación ya no era solo científica. Había cruzado una línea invisible hacia algo que no podía medir ni explicar. Empecé a evitar pensar en el río durante el día, tratando de concentrarme en la parte académica de mi trabajo, pero incluso al llenar hojas con notas sobre peces y su hábitat, sentía que algo me observaba. La sensación de que los ojos invisibles seguían cada movimiento, el susurro que aparecía a veces en mis pensamientos, me recordaban que aquel lugar no me había soltado. La certeza de que debía seguir adelante con precaución y respeto se mezclaba con un miedo que crecía con cada sueño. Cada noche se repetía el ciclo: pesadilla, despertar con manos tirando, silencio inquietante. El río estaba dentro de mí ahora, como un eco que se negaba a desaparecer, recordándome que mi curiosidad científica había encontrado algo que no pertenecía al mundo tangible. Después de semanas de sueños perturbadores y fenómenos inexplicables en el río, finalmente llegué a una decisión que había estado postergando con una mezcla de orgullo y miedo. Debía abandonar la investigación en el río Balsas. La idea de perder meses de trabajo, de descartar datos recopilados con tanto esfuerzo, me dolía profundamente, pero mi salud mental y mi seguridad eran más importantes. Cambiar el tema de mi maestría era un sacrificio que no había previsto, pero parecía la única manera de escapar de aquello que el río había desatado. Aún así,
Abandonar la zona no significaba que los susurros desaparecieran. Por las noches, los sueños continuaban. Aunque ya no estaba allí, veía el agua oscura, sentía manos invisibles rozando mis pies mientras intentaba dormir, y en ocasiones me despertaba con la sensación de que algo o alguien estaba justo al borde de mi cama. Mi racionalidad luchaba contra el miedo, tratando de convencerme de que era el estrés acumulado, la falta de sueño o los ecos de mi memoria de los días en el río. Pero la insistencia de esas presencias me decía otra cosa. Un día, mientras compartía mis experiencias con Flavio, un colega historiador, le conté en detalle lo que había vivido. Sus ojos se abrieron con sorpresa y con cuidado me entregó unos mapas antiguos del río Balsas que había encontrado en archivos olvidados de la universidad. Al mirarlos, sentí un escalofrío. Algunas secciones del río aparecían dibujadas con nombres y ramificaciones que no existían en los mapas modernos. Eran áreas que, según la cartografía actual, no tenían agua ni tierra, lugares que parecían haber sido borrados de la realidad, como si nunca hubieran existido. La revelación me dejó sin aliento. La sensación de ser vigilada, los cambios de color en el agua, las desapariciones de mis equipos, todo parecía cobrar sentido bajo una lógica que no podía comprender con ciencia convencional. Aunque me encontraba lejos del río, los llamamientos continuaban. Apenas susurros que rozaban mi mente, recordándome que lo que había presenciado no era una casualidad. Hoy, mientras escribo estas líneas, intento reconstruir mis experiencias con objetividad, tratando de que mis notas científicas y mi memoria de los hechos sean coherentes. Sé que algunos podrán descartarlo como fantasía o estrés, pero yo sentí cada olor, cada susurro, cada corriente invisible que alteraba mi caña y mi canoa. El río Balsas, con sus zonas invisibles y su presencia silenciosa, sigue conmigo. Y sé que, de algún modo, siempre seguirá llamándome, aunque no vuelva a navegar sus aguas. Hola, me llamo Guadalupe. Cuando acepté la invitación para enseñar en la pequeña escuela católica de Michoacán, no imaginé lo diferente que sería la vida aquí. Mis hijos y mi esposo permanecían en la capital, y yo debía adaptarme a la rutina de un pueblo que parecía detenido en el tiempo: calles de adoquín, casas de adobe con techos de teja y una plaza central donde siempre se sentía el olor del pan recién hecho y del incienso de la capilla. La escuela estaba a pocas cuadras de mi residencia temporal y en su interior había una pequeña capilla que, aunque modesta, irradiaba un aire solemne que me hizo sentir bienvenida y, al mismo tiempo, una ligera inquietud. Al principio, me sorprendió la sensación de silencio profundo que se apoderaba de la capilla. No era un silencio común. Había algo en el aire, una quietud que parecía observar cada movimiento que hacía. Las puertas de madera, gastadas por los años, se abrían con un leve crujido que muchas veces pensé que eran por la corriente de aire, pero pronto me di cuenta de que incluso en días sin viento, algunas se entreabrían o cerraban solas. Me resultaba imposible ignorarlo, aunque trataba de racionalizarlo como simples fallas del edificio antiguo. Los vitrales, pequeños y coloridos, proyectaban figuras sobre los bancos y el piso de piedra que parecían moverse de manera independiente. A veces, al recostar la vista en ellos, sentía que veía siluetas de personas en oración, sombras que desaparecían cuando intentaba acercarme o girar la cabeza. Ese detalle me provocaba una mezcla de fascinación y un miedo que no podía nombrar. La capilla parecía viva, como si respirara lentamente y me estudiara con paciencia. En mis primeras semanas, noté pequeños cambios que no podía explicar. Velas que se apagaban y se encendían sin que nadie hubiera pasado cerca.
libros de oraciones levemente desplazados de su lugar, el aroma del incienso más intenso en ciertas horas del día sin motivo aparente. Cada vez que sucedía algo así, mi corazón se aceleraba y un frío inexplicable recorría mi espalda. Intentaba centrarme en mis tareas, organizar mis clases y mantener la rutina, pero una parte de mí estaba siempre alerta, esperando que algo más sucediera. A pesar del temor, la capilla ejercía una atracción que no podía resistir. Me sentía en deuda con su historia, con las generaciones que habían pasado por ese espacio sagrado. Cada visita era un acto de respeto y, al mismo tiempo, una prueba silenciosa de mi capacidad para enfrentar lo inexplicable. El miedo y la curiosidad se entrelazaban, haciendo que cada paso que daba sobre el piso de piedra resonara más fuerte de lo normal, como si el edificio entero registrara mi presencia. Era imposible ignorar la sensación de que no estaba sola, aunque nadie más estuviera presente. A veces, al mirar hacia los bancos vacíos y los vitrales iluminados por la tarde, tenía la impresión de que alguien me observaba desde las sombras, evaluando cada gesto, cada pensamiento. Aquella primera etapa en la capilla me enseñó que la quietud puede ser más inquietante que cualquier ruido, y que, a veces, los lugares antiguos guardan secretos que no se revelan de inmediato, sino que se insinúan con sutileza, esperando ser descubiertos. Durante las primeras semanas en la capilla, intentaba convencerme de que todo eran coincidencias, detalles propios de un edificio antiguo. Pero pronto, la realidad comenzó a imponerse de manera más inquietante. Algunas noches, mientras revisaba materiales para mis clases o preparaba las oraciones de la siguiente jornada, escuchaba pasos que no tenían origen. Sonaban sobre el piso de piedra, crujientes y firmes, como si alguien caminara con intención. Pero cada vez que giraba la vista, la capilla estaba completamente vacía. No eran solo pasos. A veces escuchaba cánticos suaves, casi imperceptibles, que parecían repetirse en bucle. El eco de las voces llenaba el espacio con una mezcla de solemnidad y amenaza sutil. Un sonido que me hacía estremecer y a la vez me mantenía pegada al lugar, intentando comprender de dónde venían. La sensación de ser observada se intensificaba. Mi corazón se aceleraba con cada murmullo y cada crujido de las puertas, y la noche en la capilla se convertía en un espacio donde la lógica parecía no tener cabida. Lo que más me desconcertaba era lo tangible. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Crucifijos que colgaban torcidos, libros de oraciones que aparecían abiertos en páginas diferentes a las que había dejado, velas que, apagadas minutos antes, se encendían de nuevo sin que yo las tocara. En varias ocasiones, sentí que alguien había pasado muy cerca de mí. Un calor fugaz sobre los hombros, un aroma a incienso más intenso, la madera de los bancos que parecía vibrar bajo mis manos. Intentaba mantener la calma, racionalizando cada evento, pero la repetición de estos fenómenos comenzó a desgastarme emocionalmente. Sentía una mezcla de temor, fascinación y una extraña obligación de permanecer allí, como si la capilla exigiera mi presencia para continuar revelando sus secretos. Mis noches ya no eran tranquilas. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra proyectada por los vitrales me hacía girar el rostro, y a veces creía reconocer movimientos entre los bancos vacíos. La experiencia también empezó a afectar mis pensamientos diarios. Caminaba por la escuela esperando encontrar normalidad, pero mi mente regresaba constantemente a la capilla. Los pasos que no eran pasos, los cánticos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, los objetos que se movían por sí solos. La sensación de que algo me observaba sin descanso se volvía más intensa, y entendí que aquello no era un simple edificio antiguo, sino un espacio cargado de presencia,
capaz de interactuar de manera silenciosa pero persistente con quienes cruzaban su umbral. A pesar del miedo, había un vínculo extraño que me retenía allí. Cada noche, mientras me despedía del silencio y cerraba las puertas de la capilla, sentía que algo más permanecía despierto, expectante, y aunque deseaba racionalizarlo todo, una parte de mí comenzaba a aceptar que la capilla tenía vida propia, una conciencia sutil que comenzaba a influir en mi percepción y en mi rutina. Ese descubrimiento me hizo comprender que, en ese lugar, no solo se guardaban objetos, sino también secretos y energías que parecían estar siempre a la espera de ser descubiertos. Con el paso de los días, la capilla comenzó a dejar de ser solo un lugar de preparación y oración. Se convirtió en un espacio que me envolvía, donde cada objeto y sombra parecía guardar un propósito oculto. Una tarde, mientras organizaba los libros de oración en el confesionario y el padre estaba fuera de la escuela, percibí algo que me heló la sangre. Un bulto oscuro, inmóvil, en un rincón donde no debería haber nadie. Mi primer impulso fue racionalizarlo, pensar que se trataba de un juego de luz, pero la figura no se movía ni desaparecía al cambiar de ángulo, y una sensación de vigilancia intensa me recorrió de pies a cabeza. Mientras observaba, empecé a escuchar voces suaves, apenas un murmullo al principio, pero luego claras, que comentaban cosas de mi vida, secretos que había guardado durante años, errores de juventud que había pensado que nadie recordaría, decisiones que aún me causaban vergüenza. Cada palabra penetraba mi mente, despertando emociones que creía superadas, mezclando culpa y miedo. Era como si la capilla conociera mi historia mejor que yo misma, desenterrando recuerdos que yo preferiría mantener enterrados. El tiempo dentro de la capilla comenzó a perder sentido. Cada minuto se sentía pesado, como si estuviera atrapada en un espacio donde el pasado y el presente convergían. Intenté moverme, salir, concentrarme en tareas prácticas, pero la sensación de que algo invisible me seguía era abrumadora. Las sombras de los vitrales parecían acercarse más, y el silencio no era ya tranquilidad, sino presión. Un peso sobre mi pecho que me recordaba que allí, aunque sola, no estaba sola. Esa experiencia me llevó a confrontar emociones profundas que había evitado durante años. Me sentí vulnerable, expuesta a una mirada invisible que no juzgaba con palabras, pero sí con la fuerza de conocer todo lo que había guardado en secreto. Al mismo tiempo, sentí una curiosa necesidad de permanecer allí, de no huir de lo que la capilla quería mostrarme, como si comprender y enfrentar esos recuerdos fuera parte de algún propósito que no alcanzaba a entender. Cada día que pasaba en la capilla después de ese encuentro, mi rutina se transformaba en un delicado equilibrio entre miedo y fascinación. Evitaba mirar demasiado los rincones oscuros, pero no podía ignorarlos. Escuchaba los susurros y me sorprendía a mí misma reaccionando, recordando detalles de mi pasado que creía olvidados, y al mismo tiempo intentando mantener la compostura frente a los estudiantes y colegas. La sensación de estar constantemente observada y evaluada se convirtió en una presencia silenciosa, siempre al acecho, imposible de ignorar. Al final de cada jornada, mientras cerraba las puertas de la capilla, sentía que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era simplemente una profesora en una escuela pequeña. Me había convertido en parte de un espacio que tenía memoria, conciencia y la inquietante capacidad de reflejar los rincones más ocultos de mi alma. Ese conocimiento me dejó con una mezcla de miedo y respeto profundo, sabiendo que la capilla guardaba secretos que no estaban destinados a ser comprendidos por completo, y que algo de mí quedaría allí, junto a sus sombras y susurros, aunque alguna vez intentara marcharme. Con el paso de los meses, comprendí que mi tiempo en la pequeña escuela había llegado a su fin. Una oportunidad en la capital
me permitiría estar nuevamente cerca de mi esposo y mis hijos, y al principio sentí alivio ante la idea de regresar a la rutina normal. Sin embargo, el vínculo que había desarrollado con la capilla era más fuerte de lo que imaginaba. No solo guardaba recuerdos, sino también una sensación de vigilancia constante que me acompañaba incluso cuando intentaba racionalizarlo. El día de mi despedida, caminé hacia la capilla una última vez. El silencio dentro del espacio parecía más denso que nunca, como si el lugar supiera que estaba a punto de irme y quisiera retenerme de alguna manera. Me acerqué a los bancos, revisé las velas y los libros por última vez, y sentí la misma mezcla de respeto y temor que había experimentado desde mi llegada. La luz del atardecer atravesaba los vitrales y proyectaba sombras que se movían lentamente, como si saludaran mi partida. Al salir de la escuela y caminar hacia la calle principal, sentí un estremecimiento. Desde la distancia, al mirar hacia la capilla, percibí una figura en uno de los vitrales. Parecía que alguien me saludaba con un gesto lento, pero no pude distinguir si era una persona real o una presencia sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por un momento dudé de mi decisión de marcharme. La sensación de ser observada no desaparecía. Incluso al avanzar por las calles del pueblo, el recuerdo de los pasos, los susurros y las sombras de la capilla parecía seguirme. Durante las semanas siguientes, mientras me establecía en la escuela de la capital, empecé a notar pequeñas señales que me recordaban la capilla. Una sombra que cruzaba el vitral de la iglesia cercana, un aroma de incienso que no tenía explicación, y la sensación de que mis pensamientos más íntimos eran escuchados por un observador invisible. Aunque mi vida cotidiana continuaba, comprendí que algo había quedado ligado a mí en aquel lugar. La capilla no solo me había mostrado secretos, sino que había dejado una huella indeleble en mi mente y en mi percepción del mundo. A veces me pregunto si volveré a sentirme completamente sola, o si la presencia de la capilla seguirá acompañándome, silenciosa pero vigilante, en cada paso que dé. Esa mezcla de fascinación y temor se ha convertido en parte de mí. Una conciencia de que ciertos lugares, aunque pequeños y aparentemente inofensivos, pueden tener vida propia y la capacidad de conectarse con los secretos más profundos de quienes se atreven a cruzar su umbral. La capilla permanece en mí y estoy segura de que, de alguna manera, también me observa desde la distancia.